Hola, buenos días. Nuevamente aquí en la sala de tu casa a través de Facebook Live. Hola también a quienes nos están acompañando a través de YouTube. Este es el tiempo de compartir el link, de darle aquí compartir a la transmisión. Si hay algún amigo, comienza a etiquetarlo allí en el chat, menciónalo. Aprovecha el tiempo para saludar a tus amigos de la iglesia en el chat, dale me gusta a la página de la iglesia, activa las notificaciones, bueno, todo lo que ya sabes que hacemos en redes sociales. Estamos preparándonos y se van uniendo más personas. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento a nuestra transmisión. Esta es Comunidad Cristiana de Fe en la ciudad de Armenia y son todos súper bienvenidos. Me alegra tanto que nos podamos ver. Esta mañana vamos a hacer algo especial y quiero al final de la reunión abrir una sala en Meets para resolver algunas preguntas o respuestas, que podamos vernos un par de minutos. Así que atento, porque apenas termine la transmisión vamos a abrir una sala de Meets en la cual usted se va a poder encontrar con nosotros. Hacia el final de la transmisión vamos a compartir un link aquí mismo en el chat de la transmisión, así que usted esté atento para que se conecte y compartamos, tengamos un tiempo de preguntas, de respuestas, de orar juntos también. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana. En unas semanas nada más, Adriana y yo vamos a estar celebrando 20 años de matrimonio. Y yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo, mis papás ya eran cristianos y la verdad es que todo el mundo en la iglesia oraba por el hijo, bueno, medio descarriado de Juan Fernando y de Mónica. Así que cuando Adriana y yo nos conocimos, yo la estaba conociendo a ella, pero la verdad es que ella ya me conocía bastante bien a mí. Muchas personas en la iglesia conocían lo que yo estaba viviendo, oraban por mí. Y yo no tenía mucho margen cuando llegué a la iglesia como para aparentar que era algo que realmente no era. Casi todos en la iglesia sabían quién era yo. Esta mañana comenzaremos una nueva serie de predicaciones titulada Transparencia. Transparencia. Y vamos a estar hablando de gente real para un mundo virtual. Transparencia, gente real para un mundo virtual. En Mateo capítulo 5, no tienes que ir allá, Mateo capítulo 5, Jesús enseña los fundamentos de la cultura del reino de los cielos. Mateo 5 es la introducción del muy conocido Sermón del Monte de Jesús. Y en el capítulo 5 Jesús habla acerca de varios tópicos. Habla acerca del enojo, acerca del adulterio, del divorcio, de los juramentos o de los compromisos con otras personas, acerca de la venganza y acerca de los enemigos y de amar a los enemigos. Ahora, lo curioso es que cada vez que Jesús va a hablar de uno de estos temas, Jesús comienza con la siguiente frase: ustedes escucharon, a ustedes se les dijo. Jesús sabía que se hablaba de estos temas. Jesús sabía que se enseñaba acerca de estos temas. Jesús sabía que las personas habían tenido información cultural acerca de estos temas. Sin embargo, cada vez que Jesús habla de uno de estos temas, Jesús va al corazón. Solamente por poner un ejemplo, cuando Jesús habla acerca del enojo, dice: ustedes escucharon, a ustedes se les dijo que no se enojen, que no pequen contra el otro. Pero Jesús dice: si tú te enojas, ya estás pecando en tu corazón. Así que Jesús hace una comparación entre lo que se ve, lo que aparenta ser, y lo que hay en el corazón de las personas. No basta con no agredir al otro, ni siquiera te enojes. La cultura del reino de los cielos es una cultura de transparencia y no una cultura de apariencia. Y es precisamente acerca de esa transparencia que brota de un corazón sincero que vamos a aprender en esta mañana. Así que acompáñeme y vamos entonces a comenzar y vamos a profundizar en la palabra de Dios. Acompáñeme a 2 capítulo 1 versículo 12. 2 Corintios capítulo 1 versículo
12. Y lea conmigo, recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: podemos decir con confianza, está hablando el apóstol Pablo defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque los corintios estaban cuestionando la autoridad y el ministerio de Pablo. Entonces Pablo dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma, presta atención, esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú siempre nos retas, tú siempre nos enseñas. A través de tu palabra, Dios, tú obras en nosotros. Te queremos pedir, Señor, que tu palabra sea una luz en nuestro camino, que tu palabra traiga aliento, traiga consuelo, que tu palabra traiga reto a nuestras vidas. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, de tal forma que seamos transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame entonces, 3 sencillos puntos que puedo encontrar en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 12 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12 acerca de la transparencia. Lo primero, primer punto: transparencia y relaciones. Transparencia y relaciones. Contrario a lo que cree nuestra cultura, la transparencia y la integridad no son asuntos privados, no son asuntos reservados, no son asuntos de cada quien, no. La transparencia y la integridad de que cada uno de nosotros tiene, no solamente es algo personal, sino que involucra nuestras relaciones con Dios y con los demás. En mis primeros años con Cristo, como le mencioné, la transparencia no era una elección, más bien me vi expuesto, ¿ok? Pero ese es como más bien una excepción a la regla. Sin embargo, la transparencia es algo que nosotros debemos de cultivar en nuestra vida. Lo logramos a través de nuestra relación con Dios y a través de nuestra relación con otros. Qué interesante, dos cosas que nos ayudan a cultivar transparencia en nuestra vida. Si está tomando nota, ponga allí nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros. Una persona que tiene vitalidad espiritual y que tiene una vida en comunidad sana, por lo general, es una persona que es transparente. Y esto es importantísimo: vitalidad espiritual y una sana vida de comunidad. En 2 de Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La transparencia tiene que ver con transformación. Y esa transformación brota precisamente de nuestra relación con Dios y la relación que tenemos con otras personas. Si tenemos una sana y una buena relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que a través de los tiempos en oración, a través de los tiempos en su palabra, a través de meditar en su palabra, a través de pedirle a Dios que obre en nuestra vida, vamos a ir siendo transformados y vamos a ir adquiriendo transparencia. Pero no solamente eso, Dios también usa la vida en comunidad. La vida en comunidad, ¿con quién? Bueno, pues primero con las personas que nos rodean, naturalmente nuestra familia. Pero Dios ha dispuesto la iglesia para que funcione como una comunidad en la cual nos ayudamos unos a otros a ser transparentes. Así que aunque estemos viviendo, por ejemplo, en este momento, en un tiempo de aislamiento donde no nos podemos reunir semanalmente, tenemos que tener relaciones significativas, así sea de forma virtual.
Y esas relaciones con gente de la iglesia, con personas maduras que oran por nosotros, que pueden darnos un buen consejo, son las que nos ayudarán a vivir una vida de transparencia. Ahora, el problema es que nosotros hoy en día sabemos hacer dos cosas muy bien. Primero, sabemos fingir espiritualidad. Para nosotros hoy en día es muy fácil publicar una imagen, un versículo, nos llega alguna alusión, algún video y sencillamente lo compartimos y quedamos como gente muy espiritual. Compartimos un versículo y la gente piensa, uy, este se hizo su devocional esta mañana. Somos expertos en fingir espiritualidad. Somos muy buenos en adquirir un lenguaje cristiano, en adquirir formas de hablar, formas de hacernos ver más cristianos. Sin embargo, las formas no tienen que ver con una buena espiritualidad. Podemos hacer muchas cosas espirituales. Podemos ir a una iglesia, podemos conectarnos a Facebook Live, podemos hablarle a otros de Dios, podemos presumir de nuestra relación con Dios y realmente no tener mucha esencia espiritual. Necesitamos tener una relación real y viva con Dios. Pero también somos expertos en nuestra cultura en construir perfiles. Vamos elaborando contenido y definimos qué es lo que queramos, lo que nosotros queremos publicar, lo que queremos proyectar. Podemos ser cristianos de redes sociales, muy fácil. Podemos hacerle pensar a la gente a nuestro alrededor que somos algo que no somos. Hoy en día el objetivo de muchos de nosotros es vivir vidas de perfiles de Facebook. Y cuando tú ves los perfiles de Facebook, de Instagram, cuando ves los perfiles de TikTok, de todas estas redes sociales, ves gente que es hiper feliz, que nunca tiene problemas, ves gente que mejor dicho, tiene todo lo que tú nunca has tenido. Pero la verdad es que detrás de cada uno de esos perfiles hay personas comunes y corrientes, personas que tienen los mismos o más problemas que los que tenemos nosotros. Así que no tendríamos que ser expertos en construir perfiles, en proyectarle a otros. Ahora, no estoy hablando solamente de redes sociales, porque pienso que este hábito de construir perfiles lo hemos llevado de las redes sociales a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar, a nuestra vida de comunidad. Y nada de esto es nuevo. Esto fue precisamente lo que vino Jesús a denunciar. Hoy en día podemos ocultarnos detrás de una pantalla, detrás de las apariencias, de la religiosidad, y podemos escondernos detrás de una imagen que queremos proyectar, como les decía hace un momento. Pero la verdadera espiritualidad, dice el pastor Steve Cordon, la verdadera espiritualidad se mide en el grado de transformación de nuestras vidas. Si no hay transformación en nuestra vida, nuestra espiritualidad es algo superficial. Algo que me frustra o bueno, me provoca como incomodidad, para no hablar pues de frustración, que es algo muy fuerte, pero algo que me incomoda es que cuando me pego un buen duchazo, todo el asunto, y salgo del baño, el espejo por lo general siempre está empañado. Y yo soy de esa clase de personas que necesitan verse en el espejo hasta para cepillarse los dientes. Yo no sé cómo hace la gente para cepillarse los dientes sin verse en el espejo. No, yo necesito verme en el espejo para cepillarme los dientes, para peinarme, para todo. Ahora, una de las cosas maravillosas que aprendí es que en los hoteles hay un secadorcito siempre al lado del espejo. Y aunque mi esposa lo utiliza para secarse el pelo, a mí me encanta prender el secador de los hoteles para desempañar el vidrio. Y en la medida en que el vidrio, el espejo está desempañado, pues nos podemos ver con mayor claridad. Podemos ver a través de la transparencia de ese espejo nuestra imagen. Ahora, la pregunta es: si nosotros estamos reflejando la gloria de Dios y estamos empañados, estamos sucios, ¿qué estamos reflejando de Dios en nuestra vida? ¿Estamos reflejando o estamos distorsionando? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, tenemos nosotros que permitir
que nuestra relación con Dios y que la relación sana con la comunidad nos desempañe y nos limpie de tal forma que podamos reflejar la gloria de Dios. Así que la transparencia tiene que ver con relaciones, la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con los otros. Vuelva conmigo a 2 de Corintios capítulo 1. En el versículo 12 nuevamente dice allí que nosotros hemos dependido, dice Pablo, nosotros hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Una cosa es ser transparente y otra cosa muy diferente es ser una persona como descarada. Yo les he contado varias veces la ilustración de aquella persona que hablando conmigo me contó una vez que había hecho una cosa y otra y me contaba que había estado con muchachas y que había ido de fiesta una cosa. Y bueno, yo la primera semana oré por él. A la siguiente semana me volvió a contar lo mismo. Y bueno, yo le dije, bueno, hermano, vamos a orar y pídele perdón a Dios. A la tercera semana me volvió a contar lo mismo y yo le dije, bueno, ¿me estás confesando un pecado o me estás chicaneando pues? Porque a veces nosotros pensamos que ser transparentes es ser como descarados. Decir sencillamente, es que así soy yo, es que hice esto. Y pensamos que podemos abusar de la gracia de Dios. Pablo no abusaba de la gracia. Pablo dependía de la gracia de Dios. Así que la gracia tiene que traer esa transformación en nuestras vidas. Ahora, si tú eres una de las personas que anda en redes, seguramente ya has visto un meme como este. Te va a estar apareciendo ahí en pantalla, ¿cierto? Has visto un meme como este. Dicen que aman a Dios, pero son pura apariencia. En fin, la hipocresía. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es un actor. La palabra hipócrita en la lengua griega, en el idioma griego, significa literalmente un actor, alguien que interpretaba un personaje y se ponía una máscara para interpretarlo. Nosotros tenemos que vencer la hipocresía, y para vencer la hipocresía tenemos que aprender a depender. ¿Qué es depender? Es pender de algo, ser sostenido por algo, colgar de algo. Y Pablo dice que ellos dependieron de la gracia. Wow. Nosotros debemos depender de la gracia para pasar de chicanear a confesar, para poder ser transformados. La clave es el arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos la gracia, cuando entendemos el costo y las implicaciones de la gracia, y de esto hemos venido hablando las últimas semanas, entonces esa misma comprensión de la gracia nos lleva al arrepentimiento. La clave es el arrepentimiento. Cuando Jesús denunció la hipocresía de la gente religiosa de su entorno, siempre llamó a las personas al arrepentimiento. Y nosotros debemos aprender a arrepentirnos, a pedir perdón, pero a que ese perdón nos lleve a una transformación, a un cambio en nuestra forma de vivir. Un cambio en nuestra forma de vivir. La clave es el arrepentimiento. Esta mañana tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza a nosotros mismos para poder ir a un verdadero arrepentimiento. Ahora, Pablo contrapone la gracia con su propia sabiduría. Pablo contrapone la gracia con su propia sabiduría. Pablo sabía que él tenía que depender de la gracia. Y ese depender de la gracia nos hace a nosotros entender que no podemos ser transformados confiando en nuestra propia sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra propia sabiduría nos lleva a ocultar nuestro pecado, nos lleva a justificar nuestro pecado, y en el mejor de los escenarios nos lleva a sentir remordimiento.
pero no arrepentimiento, remordimiento. Esta semana estábamos leyendo el libro de Lamentaciones y Laurita nos enseñaba acerca de que el pueblo se lamentaba no por su pecado, sino por las consecuencias de su pecado. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Y nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos. Tenemos que aprender a que si dependemos de la gracia y no dependemos de nuestra propia sabiduría, entonces vamos a poder arrepentirnos. Ser transparentes no es presumir el pecado, sino reconocer nuestra dependencia de la gracia para superar ese pecado. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 12 dice el apóstol Pablo: hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Mire qué tremendo esto. La santidad y la sinceridad son iguales, las necesitamos. Santidad y sinceridad. La verdadera sinceridad busca la santidad, pero tanto la santidad como la sinceridad son dadas ¿por quién? Por Dios. Pidámosle al Señor que nos dé sinceridad de corazón, que quite toda máscara en nuestra vida, que nos lleve a vivir una vida de transparencia, que podamos superar ese hábito de querer aparentar algo que no somos y podamos ser gente real, podamos ser gente que es genuina, podamos ser gente que las demás personas se puedan identificar con ella. Ser cristiano no es aparentar algo que no somos. Ser cristiano es entender que Dios nos transforma a pesar de lo que somos, y que lo que somos va siendo transformado cada día en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y esto me lleva entonces al tercer punto en esta mañana. El primer punto fue la transparencia y las relaciones. El segundo punto fue la transparencia, pero con prudencia. Y el tercer punto es transparencia y conciencia. Transparencia y conciencia. Fíjese cómo comienza 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Dice el apóstol Pablo de la siguiente forma: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido con una santidad y con una sinceridad dadas por Dios. ¿Cómo podía decir el apóstol Pablo? Con confianza y con una conciencia limpia. Confianza y conciencia limpia. Una vida de apariencia, vivir vidas de apariencia, vivir aparentando algo que no somos, mina la confianza en lo que verdaderamente somos. Mira, qué interesante. Cuando tú aparentas ser algo que no eres, ya no confías en lo que sí eres. Pero Pablo dice que él pudo vivir y demostrarle a los demás y comportarse con confianza y con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque una vida de apariencia también ensucia nuestra conciencia. Sabemos que hemos obrado mal. Mi mamá siempre fue especialista en pillarme cuando yo estaba metiendo una mentira. Yo no sé qué era lo que veía mi mamá en mí, pero cada vez que yo intentaba mentirle, ella me pillaba inmediatamente. O sea, yo no podía pasar una mentira. Recuerdo una vez, y esta ilustración se las conté hace un tiempo. Recuerdo una vez cuando yo era chiquito, mis amigos, algunas personas que eran mis amigos entre comillas, ellos se ufanaban de que hacían cosas que no eran correctas. Y una de las cosas con las que ellos chicaneaban era que cuando iban al supermercado con su familia se robaban alguna cosita. Entonces a mí me entró la curiosidad, y la próxima vez que fui a mercar con mi mamá, cogí y estábamos pasando en el almacén Éxito allá en el Poblado en Medellín por una sección de bisutería, y yo cogí una hebilla para el cabello. No sé para qué, no me iba a servir para nada, solamente quería sentir la experiencia de mis amigos de robarse algo. Me la metí al bolsillo y salí del almacén con mi mamá. Cuando íbamos llegando al parqueadero, al carro, le dije: mamá, mira eso que brilla allá. Y salí corriendo y cogí la hebilla, y mi mamá, que se las pillaba todas obviamente, de inmediato me cogió,
me hizo ir a hablar con el vigilante. Le dijo al vigilante: este niño se acaba de robar esto. Lo devolví y me dio un susto impresionante. Y mi mamá siempre solía tener frases como: el que nada debe, nada teme. Mi mamá solía decir: el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Siempre tenía un refrán y siempre me cogía cuando yo intentaba tener una apariencia que no era real. Tener transparencia nos da seguridad. El no tener transparencia nos hace dudar de los demás. Y ahora que estamos hablando de refranes, cuando tú no eres transparente, cuando tú vives en la apariencia, comienzas a desconfiar de los demás. Porque dice también el viejo y conocido refrán: el ladrón juzga por su condición. Necesitamos esa transparencia dada por Dios. Las apariencias nos hacen presos de la culpa. Intentamos hacerle creer a todos que somos algo que nosotros realmente no somos. Y lo peor es que nosotros lo sabemos. Ahora, lo peor es cuando no intentamos engañar a otras personas, sino que intentamos engañar también a Dios. Esta semana que leíamos el libro de Lamentaciones, allá al comienzo del libro, el pueblo decía: somos inocentes. Imagínate, Dios denunciando su pecado, viviendo ellos en las consecuencias de su pecado, y decían que eran inocentes. Quiero invitarte a leer conmigo en esta mañana el Salmo 32, versículos 1 al 5. Estamos terminando ya casi. Salmo 32, versículos 1 al 5. Estamos por terminar. Recuerden, en unos minutos vamos a compartir el link de nuestra sala de Meets para que nos encontremos y tengamos un tiempo de preguntas y respuestas, de compartir los unos con los otros. Así que no se lo pierda. Salmo 32, versículos 1 al 5. Este es un salmo que escribió el rey David, y mira lo que el rey David escribe. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría, dice el rey David, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, dice el rey David, mi cuerpo se consumió, gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Wow, estaba hablando el rey David y decía que mientras él había ocultado su pecado, mientras había intentado encubrir su pecado, la mano de la justicia de Dios pesaba sobre él. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que él se sentía culpable a tal punto que había perdido la fuerza. Wow, que su cuerpo se consumía, que gemía todo el día. Pero dice: qué alegría para aquellos que viven una vida de total transparencia. Nosotros necesitamos tener vidas reales. La transparencia es vital para nosotros como hijos de Dios. Hoy todos podemos construir un perfil y vivimos en una sociedad de apariencia y corremos el riesgo de proyectar una imagen que no somos, o podemos correr el riesgo de aislarnos detrás de una pantalla. Así que esta enseñanza es obviamente muy relevante para nosotros hoy en día, porque vivimos más que cualquier otro ser humano en la historia en un tiempo de múltiples apariencias. Necesitamos, tú y yo, ser transformados, ser genuinos, ser transparentes en vez de ser aparentes. Pero para ser transparente necesitamos una relación viva con Dios y una sana viva en comunidad. El arrepentimiento es clave. Pidámosle a Dios esta mañana que nos ayude a arrepentirnos, para no aparentar, para no vivir una vida de apariencias, sino para poder reflejar la gloria de Dios en nosotros.
Y cuando nosotros vivimos una vida transparente, somos libres de la culpa. Si te has sentido culpable, es tiempo de que comiences a vivir una vida de transparencia. Confiesa tus pecados a Dios. Si la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y comencemos y pidámosle a Dios entonces que podamos vivir nuevamente felices por lo que Él ha hecho en nosotros. En el Salmo 51, nuevamente el rey David oró así, cuando había sido descubierto por su pecado con Betsabé. Dijo: restaura mi alegría, la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y esa tiene que ser nuestra oración en esta mañana. Que al vivir una vida de transparencia restaure la alegría de nuestra salvación y que estemos dispuestos a obedecerle al Señor. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos reta, porque tu palabra nos alienta. Gracias, Señor, porque sabemos que no somos perfectos. Perdónanos cuando hemos intentado, Señor, aparentar algo que no somos. Cuando hemos querido impresionar a otros con nuestra espiritualidad, con nuestra santidad, con nuestra elocuencia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que dependemos de la gracia, que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir un equilibrio y una vida de santidad y sinceridad, que ambas son dadas por ti. Señor, ayúdanos. Quita la culpa de nuestra vida. En esta mañana confesamos, Señor, nuestra rebelión, nuestro pecado. Vamos, ore en esta mañana y dígale: Señor, yo confieso lo que he hecho. Tú, Señor, me conoces. Perdóname porque he intentado engañarte y engañar a otros. Pero yo reconozco en esta mañana que tú conoces mi corazón. Te pido que examines en esta mañana mi vida, mi corazón, y me lleves a vivir una vida de sinceridad, de transparencia contigo y con los demás. Y oramos en esta mañana como el rey David, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a estar siempre dispuestos para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, les amamos. Nos vemos el próximo domingo en Facebook Live, en YouTube, y nos vemos ahora mismo, ya mismo en la sala de Meets. Puedes conectarte, el link ya está ahí en el chat. Conéctate ahora mismo y nos vemos en la sala de Meets para tener un tiempo pequeño, solamente unos minutos de preguntas y respuestas, de poder saludarnos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz mañana.